Bueno, bienvenidos a una nueva clase y en este caso lo que vamos a ver es todo lo mismo que vimos de cómo se diseña en AutoCAD, pero en QGIS. Para eso vamos a empezar con toda la parte de relevamiento, cómo colectar la información, generarlo dentro del mapa y prepararla para empezar con nuestro diseño y clusterización. Vamos a habilitar primero un mapa para ir a la región de Mendoza, en donde nosotros vamos a seguir trabajando. Lo primero que vamos a cargar en capas es la capa vectorial de nuestras manzanas que ya exportamos anteriormente de AutoCAD a Shape. Vamos a traerlas en Shape. Aquí vemos que tenemos, si nosotros apagamos ahora, tenemos todo el detalle de manzanas de la zona de las eras. Vamos a traernos los postes, en el cual tenemos varias opciones. Nosotros podríamos traer desde un shape los postes, como hicimos los puntos del AutoCAD, o de un texto delimitado, de un CSV, por ejemplo, extraído de My Maps, o cualquier información con respecto a un camiseta desde Google Earth. Vamos a ver primero el vectorial, que es el más sencillo. Vamos a traer de de un shape de postes, vamos a añadir los postes. Ahí tenemos todos los postes de relevamiento en nuestra pisada aérea. Vamos a ver cómo hacer una importación de datos o puntos, como ser los postes, de un archivo CSV, que nosotros podemos convertir de un Google Earth o un My Maps, tal cual como vimos en AutoCAD. Para eso, recordemos que teníamos este Excel que yo estuve trabajando, en el cual nosotros importábamos información en AutoCAD desde My Maps, convirtiendo las coordenadas en UTM. Acá no hace falta convertirlas en UTM. Vamos a tomar las coordenadas tal cual como vienen en My Maps. Y yo me adelanté y básicamente lo único que hice fue ordenar un poco este Excel de la siguiente manera, poniéndole un nombre un poco más claro, más corto, y ordenando solamente las columnas de la latitud y la longitud, para luego guardar este archivo en un formato CSV UTF-8 delimitado por comas. Vamos a ver ahora cómo desde QGIS, con la cartografía de base, yo puedo hacer esa importación. Para eso vamos a capa, añadimos una nueva capa con texto delimitado, elegimos nuestro archivo en UTF-8, va a generar una capa de postes temporal para que no se me pise con la anterior. Si vamos a ampliar, vamos a ver que acá me va a dejar un ejemplo. Yo como ya estuve importando información, me quedó configurado de esta manera, pero vamos a ver que nosotros si lo separamos por comas, como nosotros teníamos comas dentro de los decimales, me va a hacer un desastre acá, o sea, interpretó solamente la coma de las coordenadas que yo tenía. En realidad, el archivo CSV, cuando yo lo guardé, está delimitado por puntos y comas. Cualquiera lo puede llegar a ver cuál es el carácter que usa de separación abriendo el archivo con un TXT, por ejemplo. ¿Sí? Si nosotros podemos, en este caso, abrir este archivo en TXT, o en un bloc de notas, vamos a ver que la delimitación, la separación de cada celda está hecha por un punto y coma. Entonces, volviendo al QGIS, vamos a tener que personalizar la delimitación por un punto y coma. Ahí ya nos reinterpreta el formato, lo pone perfecto acá. Cerramos esta configuración. Vamos a ver las opciones de registro. En las opciones de registro puede ser que tenga un detectar el tipo de campo automáticamente. Y nosotros lo que tenemos que estar seguros que acá esté detectando tanto la latitud como la longitud como decimales. Porque si no la va a detectar como decimales no se va a georreferenciar. Y me va a generar una capa de datos, nada más. Podemos forzarlo, decirle que el separador, en este caso, es la coma para el decimal. Si nosotros tenemos puntos, directamente lo sacamos. Pero acá le ponemos que es la coma. Podemos forzarlo a decir que es decimal doble. Si vemos algún problema cuando nosotros ponemos detectar automáticamente, no nos pone decimal doble, lo descicleamos y lo definimos nosotros. Después tenemos que definir las capas. Puede ser coordenadas de punto, ninguna geometría. En este caso vamos con coordenada de punto, que es lo que nosotros estamos importando.
Elegimos la longitud y la latitud entre X y Y. Y creo que ya tenemos todo para introducir dentro de nuestro mapa. Vamos a minimizar para estar seguros que acá se me genere una capa geoespacial. Y vemos que abajo se me generaron los postes. Los 2000 postes, ¿sí? Por eso yo tengo una parte. Recordemos que MyMap solamente me generaba la exportación de 2000 postes. Por eso recomiendo usar la capa de Shape o separar MyMaps y hacer dos mapas de cantidades menores a 2000 para poder procesar la cantidad de postes que nosotros necesitamos introducir en nuestro plano. En este caso yo necesito más de 2500 postes. Bueno, una vez que tenemos los postes podemos generar la capa Lalinga. Para eso vamos a hacer una capa nueva. Shape. Capa de líneas. Y vamos a generar nuestras lingas. Acá tenemos diferentes tipos de digitalizaciones. Nosotros vamos a digitalizar segmentos. En este caso totalmente manual. Con el botón derecho cerramos, digitalizamos y seguimos con la siguiente. Para hacer segmento por segmento. Y cerramos para este ejemplo. Una vez que tenemos estas líneas que dibujamos, vamos al estilo. Dentro del estilo vamos a cambiarlo por un color un poco mejor. Vamos a tomar este. Vamos a aplicar ese color y vamos a poner las etiquetas de las distancias. Vamos a tomar las distancias que calcula automáticamente el dibujo. Para eso vamos a seleccionar una etiqueta simple. No vamos a usar esto, sino lo que vamos a utilizar dentro de los valores que tenemos del elemento. Vamos a buscar en la geometría el len me da el largo del objeto que yo estoy trabajando. Así que le damos doble clic, seleccionamos aceptar y vamos a ver que acá se generó la distancia, pero como es un poco larga, ¿sí? Va desapareciendo a medida que nos alejamos. Tenemos que estar muy cerca. Vamos a configurarle dentro de esto. Acá tenemos en esta opción números con formatos de 3 decimales. Vamos a pasarlo a un decimal. Y a mí me gusta a veces también para probar. Podemos hacer un buffer. Vamos a ver, ven que tiene acá un relleno blanco. ¿Sí? Se puede hacer de color. Podríamos cambiar el tamaño también. El color del texto, etcétera, etcétera. Y lo aplicamos. Ahora sí podemos cerrar y vemos que me aparece esto. Otra opción para generar las lingas y de manera automática dentro de QGIS es usar la caja de herramientas de QGIS. Tiene un montón de herramientas. Nosotros acá podemos navegar y ver que tenemos análisis de vectores, de raster, de cartografías, etcétera, etcétera. Vamos a utilizar para este caso la capa de creación de vectores, que está acá, y vamos a utilizar puntos a rutas. Puntos a rutas, y cualquiera de estas te abre una ventana con la operación. Nosotros acá podríamos generar un layer. Les voy a mostrar qué es lo que genera una selección muy grande. Va a crear rutas o líneas, mejor dicho. La expresión de ordenamiento es opcional. Estas configuraciones ya son un poco más complicadas. Es por cercanía, hay que generar fórmulas. Lo vamos a dejar por defecto y vamos a ver qué es lo que ejecuta. Cuando lo ejecutamos, vemos que nos pasa algo muy parecido cuando nosotros en AutoCAD no teníamos consecutividad entre poste y poste por alguna regla, como podría ser la fecha de creación. Claro, nos conecta todo contra todo. Y es una telaraña. Entonces vamos a borrarla. Y vamos a generar de a poco. Vamos a apagar el resto de las capas para que pueda tener una selección más fácil. Vamos a tener que hacer por partes. Vamos a tener que seleccionar postes por líneas, que no sean muy largas.
para que no me generen líneas adicionales. Porque este es el cálculo de una ruta que hace QGIS. Entonces, cuanto más puntos pongamos en la ruta, más complejo va a ser el cálculo. Para ir de a poco, yo seleccionaría hasta acá aproximadamente. Volvemos a nuestra caja de herramientas, seleccionamos nuevamente de puntos a rutas con lo que tenemos seleccionado, lo dejamos por defecto, lo generamos y me generó acá la línea. Lo primero que vemos es que esta línea que me generó acá en rutas, si yo la selecciono, vamos a ponerla para editar, así me lo deja seleccionar. Y si yo la selecciono, es que es un único elemento. Si yo etiqueto esta línea, va a tener una sola distancia. No tengo una linga por entre postes, por decirlo así. Entonces tengo que generar de una línea que tiene varios vértices, cada una de sus líneas. Dentro de la misma caja, en geometrías vectoriales tenemos una función relativamente nueva que, a ver si la encuentro de vuelta, es explotar líneas. Nosotros tenemos seleccionada la línea, si nosotros le damos acá a explotar línea, acá dice siempre qué es lo que hace. Básicamente lo que hace con el elemento seleccionado que tengo en rutas, al ejecutarlo, me lo genera en otra capa, es una línea con dos vértices únicamente. O sea, la explotó, la cortó en todos sus vértices. Y ahora sí, yo con esta podría agarrar, llevar estas líneas a la capa de lingas para que se automatice esa parte. Bueno, de esta manera genero las lingas de un modo más rápido, seleccionando una cierta cantidad de postes, me las genera automáticamente con la precisión de que cruza en los centros de cada poste. Vamos a ver cómo generar más y guardar todo en una misma capa. Entonces vamos a agarrar, vamos a generar otros más, vamos a seleccionar estos cuatro por ejemplo y vamos a volver a usar lo mismo. Vamos a generar punto ruta para los elementos seleccionados, cerramos, podemos hacer lo mismo varias veces. Bueno, este me generó algo raro, sabemos que a veces puede no ser totalmente lineal y me generó esto que no me gusta, pero no importa, vamos a dejarlo para ver el ejemplo a donde nosotros queremos llegar. Nosotros acá tenemos, vamos a levantar esta, vamos a eliminar este explotado, vamos a hacer como que no existió en su momento. Y acá nosotros tenemos todas estas rutas, ¿sí? Si apagamos las rutas, acá tenemos todas las rutas. Vamos a deseleccionar lo que teníamos seleccionado y vamos a explotarlas todas. Hay algo que como nosotros tenemos varias rutas acá, en vez de estar copiando y pegando dentro de un layer para poder meter todo en una misma capa, podemos hacer directamente. Una es con unir capas, lo tenemos acá, yo ya lo había filtrado antes. En unir capas nosotros podemos seleccionar todas las capas de ruta. Aceptamos, nos va a llevar una capa temporal, lo ejecutamos. Tenemos esta capa temporal en donde si nosotros apagamos todas las rutas, los tenemos acá. Podemos eliminar estas capas temporales que generamos para dibujar las lingas. Y ahora con nuestra capa única de las rutas que se generaron, vamos a explotarlas. Para eso vamos a explotar. Bueno, a ver si me lo explota todo junto. En el explotado tenemos todas nuestras líneas explotadas. Así que también podemos eliminar esta. Acá tenemos todas nuestras líneas explotadas. Ahora, ¿qué podemos hacer? Vamos a revisar la tabla. Seleccionamos todo. Las copiamos.
linga, pegamos los objetos espaciales y automáticamente ya tenemos todas nuestras lingas etiquetadas porque tomó la propiedad de esta capa. Podemos eliminar ya definitivamente esta capa y ahí tenemos todas nuestras lingas con las medidas que nosotros queríamos. Acá me generó alguna línea por debajo. Tenemos los postes. Hay que tener cuidado, es un automatismo que se tiene que hacer de a uno igualmente. No se puede hacer masivamente porque podemos llegar a tener alguna conexión, como en este caso nosotros vemos acá que pasó de un poste, a ver si nosotros elegimos las lingas, ¿no? Esta que está acá, ¿ven? La podemos eliminar. Me generó desde acá hasta acá y no entre estos dos postes. Pero bueno, nosotros ahí lo podemos corregir, podemos verificar cada una. Estas que están mal hechas, o sea, esta está mal hecha, la borramos, esta también. Y deberíamos ir corrigiendo nuestro dibujo. O sea, es una automatización un tanto desprolija, tiene que ser controlada para hacer bien el dibujo. Bueno, en todo caso, como yo no voy a hacer todas las lingas a mano para este dibujo, y ya las tenía en mi AutoCAD, lo que voy a hacer va a ser importarlas para tener la misma información que ya completamos en AutoCAD. Yo ya tengo el shape, así que lo que tengo que hacer es traerme la capa. Acá tenemos la capa de lingas de CAD y lo que vamos a hacer es, vamos a apagar esta capa que teníamos acá, vamos a tematizarla. Vamos a utilizar un color verde y vamos a agregar la etiqueta. En este caso yo puedo traerme la distancia que tenía definida en las length de las líneas que provienen del AutoCAD. O podría hacer lo mismo que hicimos antes, que es directamente no cargar los datos que extrajimos del AutoCAD y implementar el length que me calcula este sistema, como va a ser lo mismo, pero lo vamos a hacer de esa forma. Ahí lo tenemos y le vamos a definir un solo decimal con un tamaño de texto un poco más grande. También le podríamos generar el buffer como lo hicimos antes. Y ahí tenemos todas nuestras lingas. Me parece que el número nos queda un poquito grande. Lo vamos a volver a bajar. Lo aplicamos, cerramos y acá tenemos ya las cotas. Bueno, el siguiente paso ya tenemos la cartografía, tenemos el posteado, tenemos las lingas. Lo que tenemos que hacer ahora es levantar las viviendas y tematizarlas como hicimos en AutoCAD. Entonces para eso vamos a traernos el shape que teníamos con las viviendas y la información. Vamos a añadir la capa de las viviendas. Acá tenemos todas las viviendas, pero tenemos todas en un mismo color. Para eso vamos a tematizarlo. Vamos a los estilos. Y acá tenemos, como habremos visto antes, diferentes modelos de tematización que podemos usar. Un símbolo único, una categorización que es por un solo valor o por un solo campo, mejor dicho, y diferentes valores. Pueden ser numéricos o diferentes tipos de valores de texto. Pero el que nosotros vamos a usar es uno basado en reglas para poder sumar más de un valor y generar una regla para cada uno de los colores. Igual como hicimos en AutoCAD, vamos a agarrar y vamos a definir como primera regla las viviendas, que todas tenían una única unidad. Entonces, la etiqueta que le vamos a poner, o el nombre que le vamos a poner a ese layer, me va a generar un grupo de layer. De este layer va a ser viviendas. La fórmula va a ser del tipo ya me va dando las opciones que tengo. Tienen que ser igual a
vivienda. Me dice que la expresión no es válida, debe ser por las dobles comillas. Vamos a poner comillas simples. Y ahí ya me la aceptó. Vemos que acá abajo ya no me aparece nada. Le damos OK y acá tenemos las viviendas. Vamos a tematizar la vivienda como habíamos puesto anteriormente. La vivienda es del tipo de este color y era un cuadrado. Que si hacemos zoom lo podemos poner un poco más grande. Algo así. Después cuando hagamos zoom lo vamos a ver en este detalle. Vamos a poner un poquito más chiquito. Aplicamos y ya tenemos las viviendas. Ahora, siguiente regla. Vamos a agregar una regla más. Y vamos a poner los comercios. Los comercios vamos a poner, y nosotros vamos a poner multicomercios para separar los que son los comercios que tienen una sola unidad y los multicomercios que tienen más de una unidad. Entonces, en este caso, vamos a poner solamente los comercios. Del tipo, la variable siempre va con doble comilla, como vimos anteriormente, igual con el valor en comillas simples, que va a ser comercio. Me lo acepto. Y acá tenemos los comercios. Acá vemos 3 comercios, pero aparte, una de las cosas que tengo que poner en la regla es que AND, en este lamentablemente hay que escribir todo, no me va llevando como un AutoCAD. El CantB, que es otra variable, que era la cantidad de unidades, o cantidad de viviendas, es igual, comillas simples, 1. Aceptamos y vamos a ver solamente las que tienen una unidad. En este caso vamos a ponerlo en amarillo, como lo habíamos puesto antes, pero es un triángulo, que también lo vamos a ampliar en este tamaño. Aplicamos, lo tenemos en ese tamaño. Vamos a generar la regla para multicomercios, comercios que tienen de 1 a 4, porque ya todos los que van a tener de 5 en adelante los vamos a poner con acometidas, ya sean comercios, MDUs o MDUs más comercio, que tengan más de 5, los vamos a poner directamente con acometida. Entonces para eso, y para ya sacarme ese layer de encima, voy a generar una nueva regla en la cual cualquier elemento, independientemente de su tipo, si CantB es mayor a 4, el 4, entre comillas simples, lo vamos a poner en un círculo pero rojo, como lo habíamos puesto antes. Vamos a buscar un rojo así. Y ahí vemos 1 justamente acá. Aplicamos. Este tengo un tema. A ver, ¿por qué me aparece el icono más abajo? Algo yo toqué. Ujú. Ya está, ahí lo arreglé. Ahora sí. Todos mayores a 4 unidades. ¿Qué me está quedando? Algo que yo también tengo que ver acá, porque hasta ahora son todos de 1, de 1. En este, si vamos al estilo, yo quiero generar un tag, una etiqueta simple. Me lo ponen todos. A ver, el etiquetado basado en reglas, solamente etiquetamos etiqueta tal texto CantB, la regla. Perfecto. Si nosotros sacamos todos, las ponemos y vamos a ver solamente las que están etiquetadas que tienen mayor a 4. Pero para nosotros, como voy a querer ver todas las que tengan más de 1, directamente vamos a poner mayor a 1. Y voy a ver todas las que tengan más de 1. Aplicamos, volvemos para generar las reglas. Ya tengo las viviendas, tengo los comercios de 1.
Tengo MDU, todo elemento que tenga más de 4. Vamos a ver las multiviviendas y los comercios con multiviviendas y los comercios que tengan entre 1 y 4. Los podríamos ver todos juntos o separar por esas tres categorías. Vamos a separarlos por esas tres categorías solamente para tenerlos. Entonces vamos a crear una categoría que va a ser comercios de 1 a 4. Perdón, porque el 1 ya está, son comercios de 2 a 4. Para eso la fórmula debería ser del tipo comercio and cantb mayor a 1 and lo mismo en este caso menor a 4. Vamos a copiarlo porque nos va a servir para el resto y lo vamos a aceptar. Y acá vamos a ver, vamos a apagar el resto de la información por ahora para poder ver que me prendió este y vemos que tengo comercios, tengo 4 que van de 2 a 4. Este vamos a tematizarlo, vamos a generar para comercio que van de 2 a 4, vamos a hacerlo con un triángulo en rojo. Y vamos a ampliar el tamaño como en el resto. Aplicar. Listo. ¿Sí? Acá tenemos n's con más de 1. Vamos a generar otro que va a ser edificios entre 2 a 4. Pegamos la fórmula, nada más que acá van a ser multiviviendas. 1 a 4, aceptamos. Me parece que multivivienda no es multiviviendas, entonces vamos a verificar y ahí anda. ¿Sí? Hay que verificar siempre el dato por si cometemos este tipo de errores. Bueno, en este caso lo vamos a dejar circular, los vamos a poner en 3, pero los vamos a poner un poco más agradables, los vamos a poner en verde, como creo que en AutoCAD lo hicimos así. Así que los dejamos ahí en verde y acá tenemos todo el resto de los MDU que van de 2 a 4. Que van de 2 a 4. Y acá cometí un error que voy a corregir, porque justamente no estoy teniendo en cuenta el 4. O sea, los MDU acá son mayores a 4 y acá son de 2 a 4, pero en mi cuenta, en la fórmula de relacionamiento, lo estoy poniendo que es igual. Y esto tiene que ser menor o igual. Y ahí ya me tiene en cuenta los 4, como los vemos. Perfecto, voy a hacer lo mismo con los comercios. Para eso vamos a los comercios y vamos a poner menor o igual. Posiblemente ahí me aparecieron comercios de 4. Perfecto, ya tenemos viviendas de 1, comercios de 1, MDUs mayores a 4, comercios de 2 a 4, edificios de 2 a 4, y ahora vamos a tener un bicho raro, por decirlo así, que va a ser un... Vamos a ver el dato, porque ese sí que no me acuerdo. En la tabla, que es comercio-multivivienda. Entonces vamos a generar este comercio-multivivienda. Este es com-multi de 2 a 4. Esto es comercio-multivivienda. Y ahora vamos a ver su temático. Un comercio multivivienda, si yo tengo un círculo y un triángulo, puedo hacer una combinación de ambos, ¿sí? Y mostrarlo tal cual con esta combinación de dos elementos. Podríamos agarrar y decir que tenemos
el círculo verde, más, en este caso, un triángulo, también de 3. ¿Ven cómo se combinaron? Vamos a hacer que el triángulo sea un poco más chico para que ingrese dentro del círculo y el círculo sea un poco más grande. Algo así. Este sería un comercio multivivienda. Aplicamos. Lo cerramos. Y ahora sí tenemos todas nuestras propiedades como nosotros las queríamos ver. Bueno, agregamos este video adicional para corregir un error, o mejor dicho también para pasarles un formato diferente de cómo hacer nuestros cálculos con los datos de las viviendas. El shape que nosotros utilizamos, el campo cantb, contenía un dato del tipo string. Es por eso que cuando nosotros hacíamos la fórmula, y podemos ver por ejemplo acá en esta fórmula, nosotros utilizábamos el número 4 o el valor de referencia, lo teníamos entre comillas. Entre comillas se usa en programación para todo lo que es string y lo que es número se sacan las comillas. Como el dato proveniente del shape era un string, nosotros lo que teníamos que hacer es convertir el dato en un número, un integer, como se dice en inglés en programación, y después de ahí sí, validaría contra un valor que no estaría entre comillas. Vamos a limpiar un poco el mapa, vamos a mostrarles cómo de a uno lo podemos hacer. En el caso nosotros que hicimos las viviendas no hace falta, porque las viviendas tienen un solo valor y es 1. En el caso de los MDU tenemos el mismo problema que teníamos en AutoCAD. Estamos viendo que solamente me vienen 5, 6, 7, 8, 9, o que empiezan con ese número, pero si yo tengo un 36, un 21, un 17, un 16, no viene. Vamos a ver que al corregirlo, si nosotros ahora sí vamos a la fórmula, lo abrimos, vamos a la fórmula, y tenemos un modelo que se llama conversión, en donde nosotros tenemos, convertirá todos estos datos. Nos dice cómo usarlo. Con el tipo to-string me convierte un número string o con el to-in me lo convierte en un entero. Entonces vamos a hacer exactamente lo que dice ahí. Vamos a poner to-int. Entre paréntesis vamos a poner el cantb con sus comillas. Acá me quedó un espacio, lo sacamos, me lo tomó. Y vamos a ver que ahora sí yo le saco los paréntesis, me lo va a tomar. Y vinieron datos nuevos, 17, 16, 32. Ahora vamos a hacer lo mismo con el resto. Teníamos comercios de 2 a 4. ¿Sí? Vemos que tenemos estos. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ir acá. Y vamos a poner, donde tenemos que usar los valores, el toInt. Y usamos entre paréntesis. Lo mismo vamos a hacer acá. Y vamos a eliminar las comillas. Bueno, en este caso no hubo ningún cambio porque no teníamos ningún valor por afuera de esto. Vamos a ver los edificios. Vamos a hacer exactamente lo mismo acá. Vamos a verificar los valores donde dice cantb y le vamos a agregar adelante el toIn. Ven que a medida que voy ingresando comandos me los va reconociendo. ¿Sí? Vamos a borrar las comillas y vamos a hacer lo mismo acá. Así nos quedan los formatos que tienen que ir. Y hacemos lo mismo acá.
Y de esa manera ya todas las fórmulas que nosotros pusimos las está tomando con un valor numérico y no con un valor de un texto. Bueno, acá tenemos nuestro resultado y ahora sí vamos a poder avanzar en el próximo episodio, que es a empezar a generar la clusterización.